Buenos días, en este domingo 28 de febrero del año 2021 les doy la bienvenida a este servicio virtual y vamos a terminar esta serie de mensajes titulada Mensajes desde una celda de este mes de febrero. Y la semana anterior dejamos a Pablo siendo enviado por el gobernador Festo camino hacia Roma, luego de que él tuviera una audiencia con el rey Agripa y su esposa Berenice. Después de todo esto que sucedió y que mencionamos la semana anterior, Pablo fue entregado a un centurión que se llamaba Julio y de inmediato se pusieron de camino a Roma. Y todo esto usted puede leerlo a mayor detalle en el capítulo 27 del libro de los Hechos en adelante. Ahora bien, el viaje fue un tanto largo y por demás atropellado, porque iban parando en diferentes puertos de toda Asia. Esto sucedió de acuerdo al relato bíblico y en casi todo el viaje, todo el tiempo, el viento les era contrario, lo que estaba entorpeciendo la navegación. Así que después de muchas paradas llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, ya cercano del tiempo en que comenzaba el invierno, y al llegar a ese lugar Pablo les comentó que sería una buena opción detenerse y pasar el invierno en esa zona. Si no lo hacían de esa manera, también les comentó el apóstol, iban a tener grandes pérdidas para la tripulación. Sin embargo, el centurión no quiso escuchar, no quiso hacer caso, sobre todo porque aquel lugar, como dice la Biblia, no era muy cómodo para ellos, no era cómodo para hospedarse, así que decidieron poder continuar con el viaje e intentar llegar hasta Fenice. Esta es la idea que ellos tenían. Sin embargo, las cosas no fueron para nada buenas. Al poco tiempo de que zarparon, la nave naufragó y de hecho estuvo a la deriva durante 14 días. Todos los tripulantes ya habían perdido la esperanza, pensaban todos que iban a morir excepto uno, excepto Pablo. Y esto era así, no porque él fuera alguien lleno de ánimo y de esperanza y de confianza, para nada. Pablo ni siquiera era marinero, él no sabría qué hacer al estar perdido en alta mar, no. Pablo podría estar seguro y confiado porque él tenía puesta su fe en el Señor. Él estaba tranquilo porque Dios le había dicho, Dios había hablado con él y le había comentado, le había dicho directamente a Pablo que todos los tripulantes vivirían. Por lo tanto, Pablo confiaba en Dios y Pablo estaba seguro que el Señor cumpliría su promesa. Entonces aquí, hermanos, tenemos un recordatorio de la importancia de mantenernos siempre orando cuando nos enfrentamos en diferentes pruebas. Habían pasado ya 14 días, los tripulantes, marineros expertos habían perdido la esperanza, pero Pablo no. Pablo continuaba orando, Pablo continuaba pidiéndole al Señor por él y por la vida de los demás navegantes, de tal manera que finalmente el Señor le dijo que todos vivirían. Así que, hermanos, una vez más, aquí tenemos un recordatorio de cuán importante es mantenernos siempre orando cuando estamos atravesando por diferentes pruebas. Es pues la oración para nosotros una forma de comunicarnos con Dios, sí, pero también es un ancla que nos ayuda a no naufragar, es un pilar que nos mantiene firmes en los tiempos de dificultad, es un refugio que nos resguarda de la tormenta y es una fuente de profunda paz en medio de las pruebas. Para nosotros esto y más es la oración. Ahora, luego de esta difícil situación, Pablo y los más de 200 tripulantes que lo acompañaban en este barco llegaron finalmente a salvo a la isla de Malta. Y aunque es verdad que la nave y toda la carga se perdió en este viaje, todos los tripulantes salvaron la vida. He aquí otra lección más que encontramos en toda esta situación del libro de los Hechos, capítulo 27, y encontramos aquí la importancia de escuchar y de obedecer a aquellos que con su testimonio, con su vida, demuestran que ellos tienen el respaldo de Dios. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que los líderes y los pastores son una clase de personas inerrantes cuya palabra es ley porque no tiene fallos. No estoy diciendo esto. Pero no debemos olvidar, hermanos, que ciertamente hay personas en la fe mayores que nosotros, con más años, con mayor experiencia, con mayor sabiduría, y nosotros haremos siempre bien en escuchar con humildad y atender con mansedumbre el consejo de estos creyentes, cuya experiencia, reitero, nos supera. Debemos nosotros hacer caso de ellos.
Debemos nosotros aprender a recibir un consejo sabio de parte de estas personas, un consejo prudente, un consejo santo. Así que no debemos echar en saco roto cuando las personas mayores, los hermanos, los líderes y pastores que tienen un buen testimonio nos dan un consejo, nos dicen algo que tenemos que hacer. El centurión Julio, que era quien estaba custodiando al apóstol Pablo, bien pudo haber evitado todo este problema, toda esta situación, si él hubiera hecho caso al consejo de Pablo. Y de la misma manera, nosotros muchas veces podríamos estar evitando ciertos problemas y conflictos si hacemos caso al consejo sabio que recibimos, ya sea de nuestros padres o de nuestros hermanos mayores, ya sea en la carne o en la fe, o de nuestros líderes o de nuestro pastor. Si nosotros hacemos caso de estos consejos sabios, evitaremos muchos problemas. Pero regresemos, hermanos, a la historia de Pablo. En Malta, en esta isla, cuando ellos llegaron, fueron bien recibidos por los locales e incluso el apóstol Pablo fue utilizado por el Señor para restaurar la salud de muchas personas que vivían en aquella isla. Y se quedaron ahí por 3 meses y estamos, por cierto, seguros que en ese invierno que tuvieron que pasar en esa isla, Pablo continuó predicando el evangelio día con día a todas estas personas. Finalmente, luego de 3 meses, cuando terminó el invierno, el tiempo de espera terminó y Pablo y compañía continuaron con su viaje a Roma, y después de algunas semanas más finalmente llegaron a esta ciudad, y es ahí donde, como hemos venido diciendo en las últimas semanas, donde comenzó este encarcelamiento de Pablo que duró aproximadamente 4 años. En Hechos 28, con la llegada de Pablo a Roma, el libro de los Hechos termina. Su final, por llamarlo de algún modo, es bastante abrupto. Se interrumpe sin más, no hay despedidas, no hay explicaciones, no hay una continuación, no hay un siguiente libro, al menos no que lo conozcamos. Y es que algunos han dicho, hermanos, que este libro, el libro de los Hechos, culmina de esta forma debido a que en sí los hechos, o las acciones, por llamarlas de otra forma, las acciones de aquellos creyentes siguen hasta nuestros días. Las acciones de los que creen en Cristo no terminaron en Hechos capítulo 28 como pudiéramos pensar, no, sino que las acciones, los hechos de los discípulos de Cristo continúan hasta nuestros días. Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Bernabé y muchos otros fueron solamente los primeros en una larga lista de creyentes que han decidido seguir a Cristo. Y hoy en día nosotros, hermanos, somos el eslabón que continúa esa larga cadena que se llama cristianismo. Así que Hechos no termina en este capítulo 28. No termina con Pablo encarcelado, sino que el relato continúa. ¿Y cómo continúa? Continúa con nosotros hasta el día de hoy, si somos fieles al testimonio de aquellos que nos precedieron, si somos fieles a Cristo. Ahora bien, ya que sabemos cómo es que Pablo fue encarcelado, que lo vimos la primera semana, cómo es que fue juzgado, la segunda semana hablamos acerca de esto, cómo es que lo acecharon intentando matarlo, esto lo vimos la semana anterior, y cómo es que finalmente él fue enviado a Roma y cómo es que llegó a aquella ciudad. Entonces sí, nosotros podemos ya ir terminando esta serie de mensajes. Ya dijimos, Pablo finalmente llega a Roma y ahí pasa encerrado 4 años. Y mencionamos que mientras él estuvo ahí en prisión en Roma estos años, él fue inspirado por el Espíritu Santo y concibió en sus prisiones diferentes cartas que él envió a diferentes lugares, a diferentes iglesias. Y de estas cartas que él escribió, algunas se han preservado, algunas el Señor las ha guardado hasta nuestros días, para así poder mostrarnos sabiduría de lo alto, para que nosotros podamos ser instruidos en nuestro caminar como cristianos. En pocas palabras, hermanos, estas cartas se han preservado para que nosotros podamos aprender una vida que agrada a Dios. De estas cartas mencionamos que Efesios, Filipenses y Colosenses son 3 de ellas. Pero en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la última carta que se tiene registro que Pablo escribió en estas prisiones. En esta mañana vamos a hablar de la epístola a Filemón.
Y en primera instancia, esta es la carta más pequeña, la carta más corta de todas las que encontramos en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, es la carta más personal que conocemos del apóstol Pablo. De hecho, es poco probable que él pensara que esta carta iba a ser leída luego por millones de personas o que sería incluida en el canon bíblico. Sin embargo, si el Señor permitió que esta carta haya perdurado y que se incluyera en la Biblia, entonces Él tiene una o incluso varias enseñanzas para nosotros a través de esta pequeña carta. Así que lo primero que debemos mencionar en esta hora es el destinatario de esta carta, que era precisamente Filemón, un hombre llamado Filemón. Por eso es que esta carta se llama así. ¿Por qué? Porque fue dirigida o estaba dirigida a un hombre llamado Filemón. Él era un hombre de Colosas. Posiblemente se piensa que era un comerciante, y Pablo seguramente lo conoció previamente en uno de sus muchos viajes misioneros, pero no en Colosas, porque recordemos que Pablo no visitó esa ciudad, ¿no? Seguramente Pablo y Filemón se conocieron, se encontraron, y Filemón conoció acerca del mensaje del Evangelio en una ciudad cercana de aquella región. Como comerciante se tenía que mover por diferentes ciudades, y es así como se conocieron, como Filemón conoció el Evangelio. Ahora también, esta carta también es distinta a otras porque va dirigida a una sola persona, ¿ok? Como les decía, no fue pensada para que fuera leída en público o para que fuera leída a las iglesias, pero eso no significa que nosotros no podamos estudiarla y aprender de ella. Ahora, el objetivo de esta carta, la razón por la cual fue escrita es bastante simple. Pablo envió esta carta porque necesitaba pedirle un favor a su amigo Filemón. Y es que sucedió que uno de los esclavos de este hombre, de Filemón, había escapado tiempo atrás. Y los motivos por los cuales pasó esto no se mencionan realmente en la carta, no son del todo claros. Solamente podemos especular cuáles fueron las razones por las cuales este esclavo escapó. Sin embargo, sus razones o sus motivos realmente no son importantes para nosotros ni para la carta. Pero lo que sí es importante, hermanos, es que este esclavo fugitivo, que se llamaba Onésimo, llegó a Roma, la ciudad donde se encontraba Pablo prisionero, y conoció allí Pablo y conoció allí el Evangelio también. Y entonces aquí es donde comienza realmente la carta. Pero antes de pasar realmente al mensaje de la carta de esta mañana, quisiera que revisáramos dos acotaciones. Primero, cuando Pablo llegó a Roma, a pesar de que él era un prisionero y de que no tenía su libertad completa, a pesar de todo esto, él sí tuvo la oportunidad de poder estar reunido o de reunirse con algunas personas. Siempre estaba vigilado, obviamente, y él no podía salir del lugar donde lo tenían retenido, donde él estaba preso. Digamos que estaba en una especie de arresto domiciliario, porque estaba en una casa Pablo y no se podía mover de ahí, pero él sí podía recibir visitas, él sí podía recibir personas, y de este modo es que él pudo continuar predicando y compartiendo el mensaje del Evangelio. Y es con toda certeza que de esta manera es que él conoció a Onésimo, este esclavo fugitivo que llegó a Roma. Seguramente escuchó de Pablo, fue a su casa o al lugar donde Pablo estaba, escuchó su predicación, escuchó el mensaje de las buenas nuevas y finalmente aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y después de esto, Pablo nos da a entender que Onésimo se quedó con él. Se quedó ahí para poder servir, para poder ayudarle a Pablo como un compañero de milicia, como un compañero en el Evangelio. Eso como primer punto. Por otro lado, también es importante mencionar que aunque en el tiempo bíblico existía la esclavitud, no se practicaba, no era llevada a cabo según el concepto moderno que tenemos de la esclavitud. Y algunas diferencias bastante significativas entre la esclavitud de aquella época con la esclavitud que nosotros imaginamos o que conocemos por el imaginario popular, es que primero que nada los esclavos tenían ciertos derechos, ciertas oportunidades y hasta ciertas libertades. Los esclavos no estaban completamente sometidos, aunque sí tenían que responder a sus amos, pero no había este sometimiento que muchas veces vemos en la esclavitud.
De hecho, en muchas sociedades incluso estaba prohibido el maltrato corporal hacia los esclavos. A pesar de que eran esclavos, no podían golpearlos, no podían torturarlos. Los de esclavos, reitero, tenían ciertos derechos. Del mismo modo, también existía la posibilidad en muchas de estas sociedades de que los esclavos pudieran comprar su libertad, ya sea con dinero, porque los esclavos ganaban dinero por su trabajo, o por cierto número de años al servicio de un amo. Los esclavos podían ganar su libertad. Al cabo de cierto tiempo ellos podían comprar su libertad y tener una nueva vida. Y además también mucho del trabajo de estos esclavos estaba más enfocado a lo que era el servicio de hogar y a las labores domésticas. Ahora, con esto que acabo de mencionar, tampoco pretendo romantizar o adornar el concepto de la esclavitud que existía en la antigüedad. También es verdad que, a pesar de lo que acabo de mencionar, sí había abusos y sí había maltratos entre los esclavos. Sí existía. Sin embargo, sí era importante hacer esta aclaración de que había cierta situación, y aunque la Biblia la menciona, la esclavitud tenía cierta regulación, tenía ciertas leyes que impedía que se diera tan brutal y tan cruda como la vemos hoy en día. Y aunque la Biblia menciona ciertamente la esclavitud, también es verdad que la Biblia está en contra de cualquier abuso o de cualquier maltrato en contra de los seres humanos. Eso también es verdad. Y la esclavitud de la que la Biblia nos habla, entonces, era una esclavitud, podemos decir, regulada, vigilada, y era una esclavitud que estaba marcada por ciertos preceptos. Finalmente, hermanos, también es importante que recordemos que aún hoy en día vivimos en un mundo caído, en un mundo que está inclinado por el pecado y en donde cuestiones como la esclavitud existen, ya sea como la esclavitud bíblica o como la esclavitud que conocemos regularmente. Cualquiera de estas, la esclavitud existe. Sin embargo, en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios, tales prácticas no existirán más. De hecho, en Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante, hablando precisamente acerca de nuestra comunión con Dios, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En el Señor ya no habrá ni esclavo ni libre, escribe Pablo. Ya no habrá todos estos conceptos cuando el Señor venga, cuando el Señor reine por fin en nuestra tierra. Ahora, hechas estas aclaraciones y sabiendo ya a quién va dirigida esta carta, conociendo el motivo por el cual esta carta fue escrita, entonces me gustaría que en esta mañana revisemos 4 puntos importantes o 4 mensajes desde la celda, que es como hemos titulado a esta serie de mensajes, que esta carta de Filemón nos deja y nos da a nosotros. Así que vamos a comenzar en Filemón capítulo 1 del versículo 4 al versículo 10 y vamos a darle juntos lectura. Sígalo en su pantalla, por favor, y dice la palabra de Dios lo siguiente: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hasta ahí, hermanos. Y lo primero que quiero que nosotros notemos es la solicitud y la aclaración que hace aquí el apóstol Pablo. Él menciona que a causa de su posición precisamente como apóstol de Cristo, como figura de autoridad espiritual, él bien podría pedirle e incluso demandarle, por decirlo de alguna manera, a Onésimo que se cumpla su petición sin mayor cuestionamiento,
que Filemón obedezca lo que Pablo le está diciendo. Él podría hacerlo de esa manera. No obstante, él no decide tomar ese camino, ¿no? Sino que él decide apelar a la buena voluntad y a la sensatez de Filemón y le pide que escuche su petición y que la cumpla, sí, pero por amor. He aquí entonces la primera lección de esta mañana, y esta lección es para los líderes, para los pastores, para las personas que tienen algo de autoridad. Nosotros debemos evitar siempre en la medida de lo posible echar mano de la posición que tenemos para pedir cosas, para solicitar que se hagan ciertas actividades solamente a causa de nuestra posición o a causa de nuestro rango. Debemos evitar esto. Y el mayor y el mejor, de hecho, ejemplo que nosotros tenemos de esto lo encontramos precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Él, como Hijo de Dios, bien pudo descender del cielo con todo su esplendor y con toda su gloria y habernos predicado acerca de la humildad y mandarnos a ser humildes, porque Él lo manda, sí, pero lo que Él decidió hacer es nacer en un pesebre, en el pueblo más pequeño de todos, llamado Belén, y de esta manera hablarnos de la humildad. El Cristo resplandeciente pudo habernos hablado de la obediencia y haber demandado que nosotros fuéramos obedientes sin más, porque Él es Dios, pero Él decidió hablarnos de la obediencia de una manera distinta. Él decidió despojarse de su divinidad y acatar la voluntad de su Padre, obedeciendo hasta la muerte. Y de esta manera Él nos dio ejemplos de obediencia. El Mesías pudo habernos hablado del amor y habernos exigido que nosotros nos amemos unos a otros simplemente porque Él es el Mesías, pero Él decidió hacerlo de manera distinta. Sí, desde un lugar alto, pero no desde el cielo, ¿no? Sino desde una cruz. Y de esta manera Él, clavado en ese lugar, nos habló del amor a nosotros. Cuando el Señor nos pide que perdonemos a otros, no lo hace solamente por el hecho de que Él es Dios, aunque bien podría hacerlo, sí. No, sino que Él nos pide a nosotros que perdonemos a los demás porque Él nos perdonó primero. Tristemente, hermanos, hemos visto a lo largo de muchos años cómo entre los cristianos existe generalmente un abuso sistemático por parte de los líderes y de los pastores para con sus ovejas. Y nadie puede cuestionarlos en la iglesia porque su palabra debe ser acatada, porque ellos son, entre comillas, los siervos de Dios, los ungidos del Señor. Pero la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice algo muy distinto. Pablo, al escribirle a Filemón, apela al amor que debemos tenernos unos a otros como hermanos, hermanados en Cristo, el amor como el que Dios nos demostró cuando murió en la cruz por nosotros, al amor fraternal no fingido del cual habla la Biblia, el amor que de hecho también la Biblia nos enseña que cubre multitud de pecados. Ya veíamos la semana pasada que de hecho el amor es el vínculo perfecto entre los que creen en Dios y por lo tanto nuestras peticiones siempre deberían hacerse basados en el amor, no en el estatus, no en nuestra posición, no en nuestro título pomposo autoimpuesto que nos hemos hecho a lo largo de los años en las iglesias, no, sino que nosotros debemos pedirle a la gente, pedirle a nuestros hermanos que oigan, que escuchen, que obedezcan por amor. Y cuando nosotros aprendemos realmente a servirnos unos a otros en el amor de Dios, cuando nosotros realmente aprendemos a hacer esto, entonces realmente servimos. Escuche bien con mayúsculas, realmente servimos. Cuando aprendemos a servirnos en amor, realmente somos personas útiles. Como mismo Pablo escribió aquí en Filemón 1:10, en adelante, te ruego por mi hijo Onésimo, le escribe aquí a Filemón, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, el primer mensaje desde una celda que encontramos en esta mañana es un mensaje doble. Por un lado, es para los que están en puestos de autoridad, para los líderes, para los pastores. Y Pablo nos dice, no abusen de su autoridad. Y segundo, es un mensaje para todos los creyentes, pastores y no pastores, los que escuchan y los que dicen, los que lideran y los que siguen. Para todos los creyentes, Pablo dice, aprendan a servir a los demás en el amor de Dios. Este es el primer mensaje de esta mañana. Ahora, el segundo consejo que vamos a estar viendo en esta hora lo vamos a encontrar en los siguientes versículos. Filemón 1,
del 10 al 12, la Biblia dice lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Todo parece indicar que luego de que Onésimo hubiera llegado a Roma, después de que él escuchó el mensaje de salvación, de que lo abrazó con todo el corazón, él se apegó a Pablo y él estuvo ahí ayudándole y sirviéndole como un compañero de milicia. Y seguramente, entre las muchas charlas que tuvieron en ese tiempo, en aquellos días, Pablo se enteró finalmente de la procedencia de Onésimo, así que debemos suponer que en amor, como lo que acabamos de ver, en amor, sin imponerlo debido a su posición como apóstol, ¿no? Sino que en amor Pablo le invitó a Onésimo a que regresara, a que volviera con su amo. Ahora bien, en ese entonces, si un esclavo escapaba y después era encontrado o era capturado, el dueño tenía todo el derecho de castigarlo efectivamente. Esto sí era castigado si un esclavo intentaba escapar. E incluso también el amo podía entregarlo a las autoridades para que lo pusieran preso. Esto sí sucedía. Y aunque realmente nosotros no sabemos la razón por la que Onésimo escapó, seguramente este último temía lo que pudiera pasarle si regresaba con su amo. Sin embargo, para que su carga fuera aligerada, para darle una mayor paz, un mayor consuelo, Pablo lo envió de vuelta, sí, pero lo envió con una carta que intercedía por él, con una carta para interceder por Onésimo ante Filemón. Y esta es la segunda lección que nosotros vamos a aprender en esta mañana, la cual es la importancia de interceder siempre los unos por los otros, la importancia de ayudarnos entre hermanos. En el caso de Onésimo, realmente Pablo no tenía la necesidad de involucrarse. Él simplemente pudo haber dejado ahí a Onésimo en Roma con él. Después de todo, como leímos, le estaba siendo útil, le estaba ayudando. Onésimo estaba siendo alguien útil con Pablo. O, de hecho, si él hubiera mandado de vuelta, de todos modos, si Pablo hubiera mandado de vuelta a Onésimo, él lo podría haber mandado así sin más, sin escribir una carta, de tal manera que no entrara en algún conflicto con su amigo Filemón. Pero Pablo no lo hizo así. Pablo decidió interceder por este hombre, Onésimo, porque el ayudar, el ser sal y luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, este es, hermanos, el llamado que nosotros hemos recibido como hijos de Dios. Así que como segunda lección en esta mañana, reitero, nosotros debemos aprender, como el apóstol Pablo, la importancia de ayudarnos los unos a los otros, la importancia de interceder por otros como es digno de un verdadero creyente. Así que cuando nosotros tengamos la oportunidad, cuando se nos presente el día de poder ayudar, de interceder por alguien, de apoyar a alguien, hagámoslo, porque este es el proceder de los verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, el tercer punto que quiero que nosotros notemos en esta mañana, más que un consejo, es una forma de actuar, es la forma de actuar que tuvo el apóstol Pablo. Como ya mencionábamos, él bien pudo haberse quedado a Onésimo porque él estaba ayudando, él estaba siendo útil para su ministerio en Roma. Sin embargo, acompáñeme por favor en la Biblia, Filemón 1, del versículo 12 al 14, el cual vuelvo a enviarte, escribe aquí Pablo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto, hermanos, nos habla de la forma en que los cristianos debemos proceder siempre en cada ámbito de nuestras vidas. Debemos ser creyentes rectos, debemos ser personas de virtud, de verdad, debemos ser, por decirlo de alguna manera, rectos, derechos en lo que hacemos, en cada ámbito de nuestras vidas. Lamentablemente, para muchas personas que no son creyentes, los cristianos no son este tipo de personas, ¿no? Sino que son personas irresponsables, son personas poco diligentes, son personas que no son confiables y cosas similares a estas. Y ya no hablemos de los líderes o de los pastores. Para estas personas no creyentes, muchos de estos líderes y pastores son vistos como ladrones e incluso como estafadores. Y por supuesto que hay excepciones. Existen no creyentes que en su camino, en su día a día, se han cruzado con cristianos que efectivamente son ejemplares.
Y en consecuencia, el concepto de hijos de Dios que tienen estas personas es un concepto elevado, tal como debe de ser en conformidad con el llamamiento que nosotros hemos recibido. Sin embargo, estos son las excepciones, no es lo general. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos imitar este ejemplo de Pablo y debemos caminar siempre en rectitud, poniendo bien en alto el nombre de Cristo ante todo y actuando de manera ejemplar como se espera de un hijo de Dios siempre. Pablo aquí, aunque como él escribe pudo haberse quedado con Onésimo, él decidió regresarlo, hacer lo correcto. Él decidió escribirle a Filemón, hacer lo correcto. Él decidió pedirle a Filemón que perdonara a Onésimo, una vez más hacer lo correcto, interceder, ayudar, apoyar, dirigirse o caminar de una manera recta. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y si de esta manera procedemos, entonces el apelativo de cristiano delante de nuestros conocidos, de las personas que nos rodean, entonces va a tener una connotación positiva sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a dar un buen testimonio de lo que es un hijo de Dios para con los demás. Pero esto lo conseguimos siempre y cuando nosotros caminemos en rectitud y hagamos lo correcto. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, el ánimo y la valentía para hacerlo, porque no siempre es fácil actuar correctamente, pero es lo que el Señor espera de nosotros. El cuarto consejo de esta mañana es uno que va a invitarnos a considerar la posición que nosotros tenemos en Cristo como hijos de Dios. Acompáñeme ahora una vez más en la Biblia, Filemón 1, del versículo 15 al 17, leemos lo siguiente: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Tal como leíamos hace un rato atrás, Gálatas nos dice que todos ustedes, todos nosotros, somos uno en Cristo Jesús. Dios, por decirlo de otra manera, no tiene favoritos. Él nos ama a todos sus hijos nos ama por igual. De hecho, la palabra del Señor dice: todo aquel que cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y también en otra parte nos recuerda que el Señor no hace acepción de personas. Así que, hermanos, en el Señor, una vez más, no hay favoritos. Y una pregunta, hermanos, ¿será posible? Y solamente lo dejo en el aire. ¿Será posible que Filemón, a pesar de que fuera un buen creyente, a pesar de ser una persona amigo de Pablo, a pesar de todo esto, ¿será posible que en algún punto él olvidó esta verdad de que Dios no tiene favoritos, de que todos somos iguales delante de Dios? ¿Será posible? ¿Será posible incluso que él hubiera llegado a maltratar o a tratar mal a Onésimo y por esta razón es que este esclavo terminó escapando? ¿Será posible? No lo sabemos realmente, pero hay una posibilidad de que esto pasara. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por dos cosas. Primero que nada, porque Pablo le escribe a Filemón: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Es decir, Onésimo no fue un buen esclavo en el pasado. Y sabemos, si no tenemos mucha paciencia, o aunque la tengamos, que las personas que están fallando continuamente, que no hacen las cosas de manera adecuada, pues terminan cansándonos finalmente. Y es posible entonces que Filemón, a pesar de, como les digo, de ser un buen creyente, haya terminado perdiendo los estribos con Onésimo y posiblemente este hombre por eso escapó, porque era un siervo inútil, como mismo Pablo lo escribe. Es posible. Pero hay una segunda razón, y es que Pablo le escribe en esta carta y le recuerda que delante del Señor, le recuerda a Filemón que delante de Dios no hay rangos, no hay posiciones, no hay favoritismos. En Filemón 1:16 nosotros leemos: Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Pablo le recuerda aquí a Onésimo, a Filemón, su amigo, que en el Señor ya no hay esclavos ni libres, ya no hay mujer ni varón, ya no hay judío y gentil. En el Señor todos somos iguales. El cuarto mensaje desde una celda nos habla efectivamente de la igualdad que hay en el Señor, pues todo aquel que cree en Él, en su sacrificio, en su resurrección, entonces es ahora considerado, es ahora hecho un hijo de Dios. Y cuánta falta
nos hace muchas veces a nosotros recordar con más frecuencia esta verdad. Porque no son pocas las ocasiones en que muchos de nosotros nos encontramos juzgando incluso a otros creyentes porque no piensan de la misma manera que yo. Y decimos, no estoy juzgando, estoy defendiendo la verdad, pero si somos muy honestos, estamos juzgando a los demás. Y ese no es nuestro papel, ese no es nuestra posición. Muchas veces también nos burlamos de otros hermanos que es verdad que tienen ciertas prácticas de dudosa reputación, que son muchas veces, que no son muchas veces bíblicas, sí, pero en lugar de burlarnos, olvidamos de hecho orar por ellos, de pedirle al Señor que envíe la luz a sus vidas. ¿Por qué? Porque es más fácil burlarnos que orar por ellos. En muchas otras ocasiones también somos prestos a mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, es decir, en todo aquel que no profesa la fe de la misma manera en que yo lo hago. Pero cuidado y nos toquen la viga que hay en el nuestro, porque entonces ahí nos molestamos y decimos que no hay amor, que no hay comprensión. Nosotros somos muchas veces de esta manera. Y con esto, hermanos, no quiero decir que debamos validar o que debamos aprobar errores doctrinales o prácticas que no tienen fundamento bíblico, o peor aún, que debamos dejar pasar por alto herejías destructivas. No, pero sí debemos tener presente siempre, como primer punto en nuestra agenda cuando vamos a defender la verdad que es Cristo, que Él, que nuestro Señor, murió por ellos y que murió por nosotros. El mismo Señor que murió por ellos, murió por mí. Que Dios no tiene favoritos y que seguramente el Señor, cuando ve todas estas prácticas, todos estos errores, todas estas personas que están siendo engañados, Él sufre por ellos y Él está esperando que en lugar de que los juzguemos, en lugar de que nos burlemos, en lugar de que hablemos por ellos, nos preocupemos realmente en el amor que debemos tener unos por otros y vayamos y les hablemos con mansedumbre acerca de la verdad, acerca de lo que es correcto. El Señor espera esto de nosotros. Así que, hermanos, la cuarta y última lección de esta mañana nos habla acerca de que en el Señor no hay favoritos, de que Él nos ve a todos por igual. Y de esta manera nosotros debemos tener conciencia y debemos hacer lo mismo. Debemos vernos a nosotros hermanados en el Señor, vernos igual a pesar de las diferencias que pudiéramos llegar a tener, a pesar incluso de los errores que algunos pudieran profesar. Debemos vernos como hijos de Dios y llevarnos mutuamente a la verdad siempre. Iluminarnos con la verdad del Evangelio siempre. Ya para ir terminando, hay un punto más que me gustaría tocar, además de estas 4 lecciones que veíamos en esta mañana. Y es un punto que suele siempre tocarse cuando se habla acerca de esta carta de Filemón, y no quisiera en esta mañana pasar por alto esta lección. Como ya le mencionaba, realmente nosotros desconocemos los detalles por el cual Onésimo se escapó de su amo, se escapó de Filemón. ¿Cuáles fueron los detalles? No lo sabemos. ¿Maltrato? ¿Robó algo tal vez? ¿Él estaba buscando mayores oportunidades? Realmente no lo sabemos, pero creo que es mejor que no conozcamos los pormenores de esta historia, que no se hayan mencionado en la carta, porque entonces de esta manera tenemos una carta, digamos, abierta. Y de cierta manera todos vamos a ser en algún punto, todos somos o seremos en algún punto de nuestra vida, ya sea Onésimo o ya sea Filemón. ¿Y por qué digo esto? Porque en algún punto de nuestra vida nosotros vamos a ser personas que deben perdonar, pero también hay ocasiones en que somos personas que necesitan ser perdonadas. Y mis hermanos, es precisamente el corazón del mensaje de esta carta, el perdón. Cualquiera haya sido el motivo por el que Onésimo se escapó o por el cual Filemón perdió a un esclavo por algún tiempo, ambos, Filemón y Onésimo, necesitaban del perdón. Y es que sucede, hermanos, que el Evangelio de hecho es una historia que en su centro nos habla precisamente del perdón. Nosotros somos aquellos que necesitábamos el perdón de Dios y el Señor es aquel que por su gran amor nos ha perdonado. Dios nos perdonó de nuestros pecados, de nuestra rebelión, de nuestra maldad y aún
hoy en día continúa perdonándonos, nos perdona de nuestras fallas, de nuestra falta de compromiso, incluso de nuestras dudas que solemos tener. El perdón de Dios continúa, sigue ahí disponible para nosotros. Siempre que lo necesitemos, el perdón del Señor está ahí. Cuando nosotros nos acercamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, el perdón de Dios está disponible para nosotros. Sin embargo, el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios es solamente el principio, es solamente la piedra angular, por llamarla de algún modo. Ahora lo que corresponde de nosotros es que debemos hacer lo propio con los demás. Debemos perdonar a los que nos ofenden. Debemos perdonar a los que nos persiguen, a los que se burlan de nosotros, a los que nos traicionaron en el pasado, a los que nos hirieron. Debemos perdonar porque el perdonar es el sello de los hijos de Dios. El perdón es lo que debe distinguir a aquellos que han aceptado seguir a Cristo. Y sin embargo, al mismo tiempo, hermanos, llegar a esta clase de perdón, a este nivel de perdón que el Señor espera de nosotros, es algo sencillamente imposible. No lo podemos alcanzar por nuestras fuerzas o por nuestra voluntad. De nuestro corazón, de nuestra naturaleza humana, no procede realmente el perdón. Podemos, sí, ciertamente perdonar algunas fallas, algunas ofensas menores, pero el perdón que Dios espera de nosotros no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, si nosotros acudimos al Señor, si nosotros le pedimos a Él que nos ayude a perdonar a los demás, que Él nos ayude a perdonar a otros tal como Él nos ha perdonado, si nosotros recurrimos a Dios para que nos dé fortaleza, para que nos anime, para que nos instruya a perdonar a otros, entonces Él puede capacitarnos, Él puede ayudarnos a perdonar. Onésimo finalmente recibió el perdón de Filemón. ¿Filemón perdonó a su siervo? Realmente no lo sabemos. La carta termina y no nos dice, no sabemos qué pasó. Sin embargo, si estos dos hijos de Dios, tanto Filemón como Onésimo, pudieron amarse en el amor de Dios, si ellos pidieron la ayuda del Señor, si ambos entendieron la igualdad que tenemos en Cristo cuando creemos en Él, entonces, con toda seguridad, ambos hombres encontraron el perdón, no de ellos, no el perdón que proviene de ellos, no, sino el perdón que proviene de Dios. Y este es el último mensaje que encontramos de esta carta en esta mañana. La importancia de perdonarnos, no de nuestra voluntad o de nuestro deseo, sino la importancia de perdonar por medio del poder de Dios. Con esta carta a Filemón, nosotros estamos terminando esta serie de mensajes desde una celda de este mes de febrero, y con ayuda del Señor esperamos la siguiente semana comenzar una nueva serie de mensajes. Sin embargo, por ahora vamos a estar terminando. Le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y que me ayude a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste en este mes de poder estudiar estas cartas de Pablo, que finalmente están inspiradas por ti y en las cuales nosotros podemos encontrar mucha enseñanza de lo que es un cristiano, de lo que es la vida cristiana, de lo que tú esperas de nosotros. Y Señor, seguramente solo tocamos la superficie, pero que dos cosas, Señor. Primero, que no nos quedemos con ellos, sino yo te pido que todos nosotros tengamos hambre y que vayamos y que aprendamos más y que estudiemos más para conocerte mejor. Y segundo, Señor, que lo que podamos haber escuchado en estas semanas se quede con nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio del poder de tu Espíritu Santo. Señor, que nosotros realmente podamos aprender lecciones que nos ayuden en nuestro caminar, en nuestra día a día como creyentes, de tal manera que podamos tener una vida que te agrade, una vida para ti. Te pedimos, Señor, en esta hora, y te pido también por mis hermanos que están escuchando este mensaje, que tú les ayudes, que guardes sus vidas, que los sigas protegiendo, guardando cada día. Gracias por los que nos siguen y nos escuchan domingo a domingo. Sigue, Señor, ayudándoles, y te pido por mí para que me des ánimo, valentía, sabiduría, salud, Señor, para continuar haciéndolo cada domingo para ti y para que mis hermanos puedan escuchar tu palabra. En tus manos nos encomendamos. Te pedimos esto, por favor. Te agradecemos una vez más por tu palabra, por esta serie de mensajes que terminamos. Te pedimos incluso por los mensajes que vienen en las siguientes semanas, para que nos des la sabiduría, las palabras, los ejemplos adecuados, las ilustraciones correctas para poder compartir, para poder continuar compartiendo tu palabra.
Te pedimos esto, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén y amén.